¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Estamos con el doctor Gonzalo Soso, es abogado, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, está especializado en varios temas de un interés, yo diría, supremo en momentos en que el mundo está consternado por los incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola. Es especialista en derechos del consumidor, de daños, temas que vamos a buscar algún punto de contacto en la realidad en que vivimos en estos tiempos, en las políticas de los estados frente a este tema, en estados que se cierran y tal vez ni siquiera aprueban pactos de convivencia entre los seres humanos. El tema de las catástrofes y los derechos humanos, porque en la Amazonia viven millones de indígenas. Todos estos temas con el doctor Gonzalo Soso. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto, ¿no? Bueno, igualmente. Y un gusto de inaugurar nuestro nuevo estudio. Sí, lindísimo, invitado. Lindísimo. Sí, sí. Bueno, antes de entrar en el tema, digamos, ¿cómo nació tu vocación por el derecho? Bueno, me considero un jurista heterodoxo, ¿viste? Porque siempre me gustó muchísimo el derecho, pero también las ciencias sociales en general, y siempre he hecho un esfuerzo por hacer derecho con ciencias sociales y filosofía. Y bueno, siempre he intentado mezclar cosas. Así que no sé si tengo una vocación directamente por el derecho, sino sí, por los estudios sociales, ¿no? Más que el litigio permanente, más que litigar. Sí, sí, tal cual. Sí, bueno, sí. La filosofía del derecho es fundamental, ¿no? Para sí, entender muchas cosas del ser humano. Sí, en realidad me formé con gente que pensaba que había que al derecho, por ejemplo, privado, que es poco lo que yo empecé haciendo, había que incorporarle elementos de derecho constitucional y filosofía constitucional. Yo hice ese camino y después hice mi propia versión del asunto, vinculando derecho y estudios sociales. Entonces, en una época, por ejemplo, trabajamos mucho los estudios sociales de la ciencia y vinculamos las decisiones jurídicas con las decisiones científicas. En otra época trabajamos mucho la sociología del derecho, y bueno, distintas épocas han ido forjando lo que uno es, ¿no? Vamos a analizar el tema de la Amazonia, ¿no? Pero después a ver qué opinás de teorías negacionistas sobre este tema, ¿no? Sí, como las hubo con el Holocausto, con las catástrofes naturales. Pero ¿cómo estás viendo esto? ¿Qué pasó para vos? Bueno, yo coincido con las miradas que consideran que el problema del Amazonas es un problema sistémico, que es en realidad el emergente de una cantidad de macro y micro decisiones que se han ido tomando en un sentido incorrecto, y no desde ahora, sino hace más tiempo, solo que ahora la coyuntura política e institucional de América Latina permite una aceleración y una profundización del proceso. Pero el punto está, para mí, en el modelo de desarrollo que elige América Latina. Podríamos ser muchas cosas, podemos elegir desarrollarnos de distintas maneras. El tema es ¿cómo? ¿Cuál es la opción que hacemos? A ver si entiendo. ¿El modelo se profundizó, por ejemplo, en América Latina, o hoy tiene más visibilidad, digamos, la inmensa cantidad de hectáreas que se están incendiando? ¿Cómo es el tema? ¿O hay un modelo de profundización, de pavimentar, como alguien dijo, el Amazonas, por ejemplo? Por eso te digo que en realidad me parece que lo que ocurre es que el modelo de desarrollo que la política ha decidido implementar es un modelo digamos, extractivista, y un modelo basado en la explotación de recursos naturales, que es un rol que América Latina siempre ha cumplido, digamos, en el concierto internacional. Pese a que no es el modelo que figura en las constituciones, o sea, en los pactos sociales básicos de América Latina, donde hay otras ideas, el desarrollo perdurable, el buen vivir, hay otras ideas en América Latina formalmente establecidas en las constituciones, pero el modelo
que la economía, la política y demás ha decidido llevar adelante es un modelo basado en la explotación. Y eso requiere intervenir, por ejemplo, sobre el Amazonas. ¿Y hay un choque entre el saber de la ciencia y las decisiones políticas de los estados? ¿Hay una subestimación del saber científico? ¿Te parece? Bueno, se suele hablar de una brecha entre saber científico y decisiones político-institucionales. Y yo creo que en el caso del Amazonas esto ha ocurrido, en el sentido de que la ciencia desde hace tiempo viene advirtiendo sobre la deforestación y las consecuencias de la deforestación y el no cuidado de la biodiversidad, etc. Y pese a eso, el modelo que funciona es un modelo de extracción brutal sí. de recursos, ¿no? Y frente a los que dicen, bueno, pero tenemos que darle de comer a la gente porque la gente tiene hambre en el mundo. Sí, claro, pero bueno, es la misma discusión que hay con los organismos genéticamente modificados y si los tenemos que usar para la agricultura o no. En realidad hay que desarrollarse, hay que obtener mayores recursos y esto es legítimo y está bien hacerlo, pero las consecuencias humanas y ambientales de las decisiones que tomamos también tienen que entrar en la consideración. En eso consiste la idea del desarrollo sustentable, en combinar, no en armonizar, no en anular la cuestión del crecimiento económico en favor de una especie de conservación de un santuario ambiental, ¿no? Sí. En combinarlo, en ecualizar los intereses económicos con los sociales y políticos y buscar un equilibrio. Claro. Pero las decisiones micro que se van tomando y también las más grandes, más importantes, muestran que esa ecualización no se da. Y bueno, las consecuencias son estas que estás Lo que ocurre es que hoy, digamos, un problema en Brasil o en Bolivia es un problema de América Latina, ya no es un problema únicamente de los brasileños que están cercanos a la Amazonia. Bueno, hoy tenemos la nube acá arriba. Bueno, en realidad es cierto, el Amazonas es un espacio, ¿no?, compartido por diferentes estados nacionales que tienen su soberanía sobre eso, sobre ese recurso y que pueden tomar sus decisiones. A mi modo de ver lo que pasa hoy es que la comunidad internacional no tiene el instrumento, ¿no?, y la potencia necesaria para incidir sobre esa toma de decisiones. Lo cual es lógico, porque en el derecho moderno los estados nacionales mantienen su soberanía pese a que existe una esfera internacional. Entonces hay hay algunas ONGs e intelectuales también que desde hace tiempo vienen impulsando la idea de crear los crímenes de ecocidio, el crimen de ecocidio, modificando el Estatuto de Roma, ¿no?, de la Corte Internacional de Justicia, y al lado entre los crímenes contra la humanidad, colocar el ecocidio. Hoy no hay un instrumento en el campo internacional que permita una respuesta directa a este asunto. Entiendo. O sea, los estados pueden firmar tratados, algunos no firmarlos, como el Tratado de Tokio, que algunos que no firmaron, pero esto significa ¿qué grado de obligatoriedad tiene para esos países, digamos, respetar ese tipo de convenciones? Bueno, en el derecho internacional ambiental lo que hay hoy es un fenómeno de estancamiento del multilateralismo. O sea, nadie quiere firmar nuevos compromisos obligatorios. De manera que yo no pondría demasiadas esperanzas en que hubiera una convención internacional que dijera, por ejemplo, creo que es lo que habría que hacer, pero tengo mis serias dudas, que dijera que la naturaleza del Amazonas es un bien común de la humanidad. Tengo serias dudas de que eso llegue a pasar, porque mira, en el momento mejor que tuvo el derecho internacional ambiental, que fue en 1992, cuando se firmó la Convención de Biodiversidad, el anteproyecto que había hecho la Organización Mundial de Conservación de la Naturaleza decía que la biodiversidad era un bien común de la humanidad. Y eso no se firmó y se puso que la biodiversidad es de interés común de la humanidad. Claro. ¿Por qué? Porque si vos ponés que es un bien común, los estados ceden soberanía en favor de la comunidad internacional.
Si pones solamente que hay un interés común, eso no ocurre. Puede ser relativo. Es relativo, puedes Sí. tomar tus propias decisiones. Y esta es la situación en el Amazonas. La convención que limitaría la actuación del Estado es la Convención de Biodiversidad. Pero la Convención de Biodiversidad no pone, digamos, un mecanismo que permita controlar lo que hace el Estado Nacional. Pero de cualquier forma afecta a otros países. Tal cual. Tal cual, es decir, acá están desapareciendo 1.300 especies de aves, de peces, la comunidad indígena que vive en el lugar, bueno, todo lo que eso significa, bueno, el agua. Está bien. El agua. Ahí, por eso yo lo que vos estás viendo hoy es que Sí. los estados están presionando mediante la diplomacia internacional. Sí. Por ejemplo, Emmanuel Macron Claro. está presionando internacionalmente, pero no hay una convención que esté incumpliendo ni hay un delito de ecocidio que esté establecido. Ahora, los estados y las comunidades de otros estados, ¿no?, que puedan tener consecuencias, ¿no?, tendrían un instrumento para demandar por los daños, pero tampoco hay una convención internacional que regule los daños transfronterizos. Hay un proyecto que tiene ya como 20 años de construcción en Naciones Unidas, Sí. pero que no se ha transformado en una convención. Claro. O sea que en realidad el derecho internacional hoy no tiene herramientas para de alguna manera ayudar a resolver este problema más que la diplomacia internacional. Es decir, la posibilidad de un consenso, no obligatorio, un consenso. Ahora, con esta idea, Corea lanza un ensayo nuclear porque se le ocurre y lanza un ensayo nuclear. Bueno, pero en el campo nuclear hay... Sí, en el campo pero nuclear lo hace. sí, lo hace. Pero en el campo nuclear hay como otra conciencia, otra regulación. Pero para deforestar, un Estado tiene el único límite que tiene hoy es su regulación interna, ¿no?, y la Convención de Biodiversidad. Y por eso es que el Código Forestal de Brasil fue una larga discusión y para muchos significó un retroceso. Por eso nosotros acá en la UNL trabajamos sobre el principio de no regresión en el derecho internacional ambiental. Sí. Pero lo que hay, Guillermo, es más que la idea de que va a haber nuevos acuerdos, es que va a retroceder lo que existe. Ahora, Gonzalo, reprochamos tal vez la política de Bolsonaro, ¿no? Primero, dejar hacer. Dejar pasar. Dejar pasar proyectos de estrategia militar en el medio del Amazonas, sí. En fin, una serie de... Ahora, mirándonos el ombligo hacia adentro, en la Argentina se deforesta permanentemente. Sí, sí. La soja le está ganando a los árboles, es decir, sí, sí. Hay un problema también regional más allá de lo que pasa en Brasil. Claro, hoy cuando yo me refería a que el Sí. modelo que hemos elegido Sí. en América Latina de desarrollo... Incluye la Argentina. Sí, incluye la Argentina. No coincide con las cartas constitucionales, o sea, con nuestro acuerdo social básico. Ajá. No coincide. Nosotros tenemos en la Constitución argentina planteado algo que es mucho más protectivo, si vos querés, y en la que lo está marcando muy bien a todo esto es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, en el caso de las deforestaciones, Sí. la Corte, en el caso de ese Dino Salas, explicó algunos temas importantes, límites importantes que hay para deforestar. Vamos a hacer una pausa. Yo quisiera ver si hay algún punto de conexión de 3 temas que manejas. El medio ambiente, el daño y el consumidor. Dale. ¿Hay algún punto de conexión? Sí, claro que hay. Bueno, Claro que hay. enseguida Gonzalo Soso, que además es vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bien, seguimos con el doctor Gonzalo Soso, explicándonos en el primer bloque todo lo que significa el daño ambiental, pero yo quería vincularlo con medio ambiente, daño y lo que consumimos también como consumidores. No hablo de precios, hablo de calidad. Claro. Mira, grosso modo, si no cambiamos el estilo de vida y el estilo de consumo de las sociedades actuales, no hay protección del medio ambiente posible. Eso se llama hoy antropoceno. O sea,
En realidad, nuestro sistema económico y de consumo de los últimos 200 años, capitalista, Sí. es que nos ha puesto hoy en la situación en la que estamos frente al ambiente. Por eso yo te decía que en realidad lo que pasa en el Amazonas es el resultado de muchas decisiones que fuimos tomando y después que tomamos en América Latina y no desde ahora. Lo que pasó ahora es que se aceleraron, o se agravaron o se profundizaron. Pero el punto es que si uno no cambia la manera, el estilo de demanda que tenemos como sociedad de bienes y de servicios, y no revertimos de alguna forma esta idea de antropoceno, bueno, no tiene solución. El problema ambiental no lo podemos mitigar, lo podemos atenuar, pero no es irreversible. Ahora, hay brecha también, Gonzalo, entre lo que puede ser la conciencia individual o de las ONG o de los especialistas o de los científicos, con lo que piensan los gobernantes, digo, porque el gobernante está rezando para que una cosecha salve un gobierno. Pero totalmente, hay una brecha Sí. entre, como decíamos en la primera parte, hay una brecha entre decisión política, ¿sí?, conocimiento científico, y esa alianza, ¿no es cierto?, moderna entre política y mercados, ¿sí?, hoy ha llevado a este resultado. Hay que escuchar más a los intelectuales y a la ciencia. Eso es central, que en otros países se entiende mucho mejor que en Argentina. Sí. Bueno, yo tengo desde el comportamiento cotidiano en la calle. Pero la gente que decide escucha más. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros ahora integramos un proyecto de investigación del Conseil d'État francés, porque ellos pusieron el control de constitucionalidad hace 10 años. Y para evaluar el funcionamiento de su procedimiento de control de constitucionalidad, convocaron a las universidades a que les digan qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. O sea, hay una vocación de quien toma decisiones por conocer la opinión de los expertos. Y cuando digo cuando yo te dije recién expertos intelectuales, te lo dije a propósito, pero no son solo los expertos de las universidades. Eso sería como una reivindicación, si vos querés, gremial. Los intelectuales también. Hay cantidad de intelectuales que bueno, vos sabés muy bien, que no integran el claustro de una facultad. Sí, hubo un proceso también, disculpame la interrupción, ¿no?, pero en la década del 90 se utilizaban las consultoras y no las universidades. Claro. Y acá padecimos una inundación de 120.000 inundados en Santa Fe, y las universidades no fueron consultadas. Claro. Por ejemplo. Claro. Y fue una catástrofe. Y lo hemos visto, cuando un gobierno decide basar sus políticas públicas, no absolutamente, pero en parte, en el conocimiento científico, lo bien que hace las cosas. Eso es, no quiero decir con eso que la decisión tenga que ser tecnocrática. No, la decisión tiene que ser política. Te entiendo. Pero la política tiene que tener un oído no solo para los científicos, sino también para los intelectuales. O sea, los librepensadores, que son gente importante, que tiene ideas interesantes, y hay que escucharlos. Es decir, entonces las teorías negacionistas son la excusa para tomar decisiones políticas arbitrarias. No sé si la excusa. Sí, no, pero muchos niegan, dicen, no, pero esto pasó siempre en el Amazonas. La política tiene ya tomadas sus decisiones y elegido sus caminos en alianza con, por ejemplo, los mercados. Y para mí hay dos elementos importantes: escuchar al campo científico y después escuchar a la ciudadanía. O sea, la participación ciudadana es central en la decisión político-institucional. Los mecanismos de participación bien montados, bien hechos, son centrales. O sea, una decisión que va a tener un impacto en el ambiente no puede ser una decisión que no tenga un componente de tecnológico y científico detrás, un background de ese tipo,
y que tampoco tenga en cuenta lo que piensa la ciudadanía. No es para hacer lo que piensa la ciudadanía. Más técnicamente sería, la democracia representativa tiene que entender que la democracia participativa es importante y que los conocimientos científicos y las opiniones de los intelectuales son muy importantes para la toma de decisiones. En otras culturas, en otros países, otras sociedades, eso está muy puesto en valor, pero realmente, ¿no? Y Gonzalo, una pregunta que creo que roza lo utópico, ¿no? Pero bueno, uno habla como ciudadano del mundo prácticamente, ¿no? Porque hoy en día, digamos, incluso estamos a 200 años de la Constitución de Estanislao López, que consideraba el ciudadano americano, ¿no? Por la patria grande de San Martín y Bolívar, ¿no? Pero, es decir, no sé si la palabra es impotencia, ¿no? Pero frente a desatinos de Bolsonaro, de Trump, de Putin, ¿uno qué puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Es decir, Trump le dice, bueno, vamos a hacer un muro, ¿no? Bolsonaro, con su estilo, puso hasta en riesgo el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Claro, sí, ha hecho que la Unión Europea diga, bueno, si esta es la política ambiental, nosotros... Sí, pues la Unión Europea en todos sus tratados tiene una parte donde dice que el que hace el tratado con la Unión... la Unión Europea lo hace porque cumplen con los principios de derechos humanos, de protección del ambiente, de protección del consumidor, que son los estándares que ya tiene la Unión Europea y que eso se comparte. Entonces, si no se comparte, el convenio no se puede firmar. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que, y relacionándolo con lo que te dije en la primera parte, la solución no está en el derecho internacional, la solución está o en un acuerdo global, que eso es muy interesante, es otro estilo de acuerdos, que vos lo mencionaste, más de soft law, más parece no obligatorio, pero tiene a veces más impacto que los acuerdos vinculantes y obligatorios. Estas declaraciones, ¿viste? La declaración de The Future We Want en Río +20. Ese tipo de documentos que parecen blandos, parece que no va a pasar nada, generan una presión muy importante. Ahí hay como algo para hacer en el campo global, con las ciudades, con las ONGs, con las empresas, acuerdos multiescalares globales. Esa es una agenda posible. La que lo puede impulsar es Naciones Unidas. Claro. Y la otra agenda es más, esa es más top-down, la otra es bottom-up. Desde abajo, una posibilidad sería la microacción en la escala subnacional, provincial, estadual, de las ONGs, de las ciudades. Por ejemplo, escuchaba los otros días que están queriendo plantear juicios, ¿no? Activando el Poder Judicial en distintos países, por esto que está pasando en el Amazonas. Yo sobre eso tengo mis reservas. Si hay una justicia ambiental, digamos. Sí, los otros días también citaba yo un artículo de The Guardian que dice que el título es hablando de la litigación climática, que es donde se está dando esto mismo. Se está litigando por el clima en distintos países a través de ONGs y grupos de chicos, de niños, que llevan adelante las acciones judiciales para que la política climática cambie. Entonces, The Guardian titulaba si los poderes judiciales van a poder salvar el clima global. Yo tengo mis dudas, ¿por qué? Porque los poderes judiciales no están hechos para salvar el clima global, no están hechos para rescatar el Amazonas. Pero sin embargo, las redes de jueces y fiscales, los poderes judiciales en otra arena, no en la arena de la decisión judicial, pueden entrar en esos acuerdos globales y ser parte de esos acuerdos globales, pues son un actor muy importante. Claro, como los crímenes de lesa humanidad a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Por eso yo te diría que la agenda es más global que individual. ¿no? Que individual y más global que local.
y no completamente estatal, sino con todos los actores reunidos. Y después yo seguiría la línea del crimen de ecocidio, pero eso hoy no es factible. Gonzalo, ha sido un placer, ¿eh? No, el placer es mío. Muchas gracias. El doctor Gonzalo Soso.